Hola familias del Distrito 76 y bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas para los padres. Nada más una actualización de parte de la doctora Sharma Lewis, que es nuestra superintendente del Distrito Escolar 76. La semana anterior, el 21 de julio, comunicamos la presentación de Regreso a la Escuela con un plan detallado y la hoja de ruta detallada también estaba incluida en esta presentación. Hoy solo es una actualización de nuestros planes y los próximos pasos de nuestro distrito. Durante esta sesión, por ahorita vamos a dar una presentación corta y voy a caminar con ustedes sobre la presentación y tendremos al último una chance de nuestros administradores que hagan las respuestas a sus preguntas. Ok, esta es nuestra presentación de la hoja de ruta de regreso escolar. De nuevo, por favor, guarden sus preguntas para el último de la presentación. Las prioridades del distrito. La prioridad número 1 es tener en cuenta la seguridad, la salud y bienestar extendidos de nuestros estudiantes y personal. La segunda prioridad es proporcionar experiencias de enseñanza y aprendizaje rigurosas y relevantes para todos los estudiantes. La tercera prioridad es proporcionar apoyo de aprendizaje socioemocional, conexiones y recursos. Y la cuarta prioridad es comunicarnos claramente. Para las operaciones de aprendizaje del distrito, primero tenemos las opciones de aprendizaje en persona. SB, que es la Junta Educativa de Illinois, recomienda fuertemente la instrucción en persona para los estudiantes en la mayor medida posible mientras mantienen la salud y seguridad prioridad número 1. El Distrito 76 seguirá las directrices de seguridad y hará todo lo posible para cumplir con los horarios tradicionales del día escolar. La segunda opción es la Academia de Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes recibirán a distancia tiempo completo a través de su escuela asignada. También los estudiantes no asistirán físicamente con esta opción a la escuela, sino que participarán en el aprendizaje basado en la escuela prácticamente de casa. La entrega de instrucción incluiría estrategias tales como instrucción en vivo, virtual, videos interactivos y trabajo independiente similar a la primavera de 2020 que miramos. El programa de aprendizaje a distancia será enseñado por maestros de la escuela y el nivel de grado de su hijo. Y también tienen la chance del enlace de ver la hoja de ruta de regreso a la escuela. Los horarios para las dos opciones de aprendizaje. Los estudiantes asistirán a la escuela 5 días a la semana, similar al día escolar tradicional, y los minutos instruccionales en la mayor medida posible. Los servicios de enriquecimiento, educación especial, aprendizaje de inglés seguirá siendo proporcionado basado en la necesidad. Los detalles serán finalizados alineando con la asistencia de los estudiantes y el personal. SB, de nuevo, que es la Junta Educativa de Illinois, requiere el día de instrucción de 5 horas, 50% de instrucción siendo sincrónica. Los términos para esto: sincrónica eso es que ocurren al mismo tiempo. Instrucción en vivo y aprendizaje con estudiantes y maestros, interactuando a través de videoconferencia y otra interacción a tiempo real. El Distrito 76 utilizará Google Meet y CISA como nuestra plataforma común para la instrucción sincrónica. Asincrónica ocurre en diferentes momentos: instrucción grabada, tiempo de aprendizaje individual y autoguiado, basado en información actual, sujeto a cambios basados en los planes final de regreso a la escuela. El día escolar de los estudiantes del Distrito 76, la escuela de Diamond Lake, 7:40 de la mañana hasta las 2:25 de la tarde, y escuela intermedia de West Oak, 8 de la mañana hasta las 2:55 de la tarde, y escuela secundaria West Oak, 8:25 hasta las 3:25 de la tarde. Para el plan de aprendizaje,
y enseñanza de la Escuela de Diamond Lake. Así se miran, esto son las clases, los minutos y instrucción sincrónica y asíncrona. Aprendizaje, las clases serán de aprendizaje socioemocional que nos brindarán 20 a 30 minutos de aprendizaje socioemocional con los estudiantes, 60 minutos después de matemáticas, artes lingüísticas en inglés y artes lingüísticas en español de 90 a 120 minutos, ciencias y estudios sociales, que sería integración curricular que se intersecciona. Y luego las otras clases es la arte, música, educación física, biblioteca y tecnología, que serían 30 minutos 2 veces por semana. Para la escuela intermedia de West Oak, el plan y aprendizaje, de nuevo instrucción sincrónica y asíncrona. 60 minutos sería dedicado a matemáticas, 120 minutos para artes lingüísticas en inglés, 30 minutos de ciencias y estudios sociales, 120 minutos de artes lingüísticas en español o lenguaje dual y 30 minutos de aprendizaje socioemocional, igual que vieron con la escuela de Diamond Lake, y 30 minutos de arte, música, educación y educación física. Para la escuela secundaria de West Oak, de nuevo la instrucción es sincrónica y asíncrona. Y aquí pueden ver los minutos para cada de las clases. Y de la escuela secundaria, para matemáticas serían 45 minutos, artes lingüísticas en inglés 45 minutos, estudios sociales 45 minutos, ciencias 45 minutos, literatura y estudios sociales de lenguaje dual 45 minutos cada uno, educación física, encore y banda y coro serían 45 minutos cada uno. Apoyo español, intervención y artes de comunicación, 45 minutos cada uno. Y aprendizaje socioemocional, que les daríamos chance de 20 minutos a los estudiantes. El desarrollo y planificación. Para cada opción de aprendizaje, que es aprendizaje en persona y academia de aprendizaje a distancia. Revisar y colectar los datos del personal y información. Revisaremos también y colectaremos la declaración de intenciones de las familias que fue enviada. Los directores también desarrollan y comunican los horarios escolares específicos, los planes del personal, procesos y procedimientos para regresar a la escuela. Seguimos planificando y respondiendo a los procedimientos dinámicos de parte de la Junta Educativa de Illinois, el Departamento de Salud de Illinois, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que son sus directrices y procedimientos de regreso a la escuela, y continuaremos comunicando con ustedes de manera oportuna y transparente. Actualmente y para los próximos pasos, monitorizar la información del Departamento de Salud del Condado de Lake. Consultaremos con los distritos escolares del Condado de Lake y las escuelas cercanas, que son Mandalay High School y la High School de Stevenson. Considerar la mayoría de los distritos escolares del Condado de Lake están volviendo a aprendizaje todo remoto con opciones de aprendizaje en persona para el cuidado de niños, recursos y servicios de apoyo necesarios. También revisaremos toda la información, preguntas, inquietudes, datos de las encuestas y consultar con el grupo de planear hacia adelante y la Junta Educativa. También, al último, es presentar un plan final de regreso a la escuela a la Junta Educativa, que sería el 4 de agosto de este año. Ahora sería tiempo para sus preguntas. Las pueden poner en la chat que está disponible. Los directores y los administradores del Distrito 76 están aquí para dar respuestas a sus preguntas. Y ahorita voy a ver las preguntas que tienen ustedes.
La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo funciona la calificación escolar? In English, that is, how will school grading function? To respond, Daisy, school grading would be similar to our traditional grading practices, which include providing feedback for assignments related to the Illinois state standards, generally speaking. Give me 1 second. I'm sorry, Steve, can you repeat that answer one more time? Yeah, so our grading practices will be traditional, similar to any year prior to 2020-21. So the grading practices should reflect students' learning based on the Illinois state standards. Ok, muchas gracias por su pregunta. El doctor Jaraka, que es el superintendente asociado, dice que las calificaciones serían iguales a las que hemos visto en los años escolares anteriores y vamos a seguir los estándares del estado de Illinois. The next question, la próxima pregunta, ¿habrá evaluaciones para los niños que estén en casa y cómo será? Will there be assessments for students that decide to stay at home, and how will that look like? Yes, assessments will take place both in person and at home. The assessments, generally speaking, should be similar, which will essentially just require students to be given an opportunity to complete an assessment, and then teachers would provide feedback. If the question is referring to Illinois state assessments at this point, that I cannot answer because I'm not clear on their assessment plan for the upcoming school year. Thank you. El doctor Jaraka dice que sí van a haber evaluaciones en la casa y las evaluaciones serán iguales en la casa como también están si estuvieran los estudiantes en la escuela. Los maestros también darán sus evaluaciones y calificaciones a esos estudiantes. Si se está refiriendo a los estándares del estado de Illinois, por ahorita no tenemos una respuesta concreta porque el estado no ha dado información de cómo se mirarán las evaluaciones del estado. For our next question, para la próxima pregunta, ¿cuándo es el último día para saber las clases virtuales? ¿Quieres saber cuándo es el último día? My guess, Daisy, is asking when we would possibly, if they chose distance, when they would get to re-enter if they wanted to choose in person again. That would be my guess. That's why I took that question. If they chose distance, they want to come back in person. They can't do it until the semester. Lo que Or tengo to choose the last day to pregunta, pick what they want to do. I'm not sure which one. Yeah. Lo que tengo de respuesta a su pregunta es si hacen la decisión de hacer aprendizaje a distancia, es cuando van a tener la chance de cambiar y sería después del primer semestre. Para la próxima pregunta, for the next question, para la educación a distancia, ¿cuánto tiempo pasarán los alumnos frente al profesor en el día? For distance learning, how much time will students be next to their teacher during the day? Or how much time will they be spending with their teacher? So ISB's guidance, Illinois State Board of Education guidance right now, requires 5 hours of instruction, and 50% of that instruction should be live, synchronous instruction. Por ahorita, el doctor Jaraka dice que las directrices del estado de la Junta Educativa del Estado de Illinois nos están guiando de 5 horas al mínimo y 50% sería en vivo y sincronizado. Para la próxima pregunta, for the next question, ¿por qué no ponen horarios más flexibles, a decir más cortos, y que las clases sean más
precisas y más concretas en cuestión de aprendizaje. Why don't we do more flexible hours? I'm saying maybe shorter hours, and for the classes to be more precise or concrete in terms of teaching and learning. So I think this question may refer to our plan that existed in the spring. And so our intention for the fall in terms of distance learning would include greater structure, more concrete hours, more accountability in terms of grades and attendance, and a more definitive start and end time to not only the school day, but also the various content areas. Sorry, Daisy, if that's too long. No, that works. Muchas gracias por su pregunta. Y lo que hemos visto es la diferencia de primavera al otoño. Lo que vamos a ver, la diferencia es va a haber más estructura, las horas van a ser más concretas y por ahorita vamos a, diferente de lo que vimos a primavera, vamos a tomar la asistencia y las calificaciones de los estudiantes en el otoño. Thank you, Steve. For the next question, para la próxima pregunta, ¿cuántos alumnos van a poner en cada clase? How many students will be in each classroom? That largely depends on the parent response we get related to the declaration of intent. So depending on how many parents respond for in-person learning, we'll be able to determine how many students are in each classroom. Muchas gracias por su pregunta. La respuesta de esto, de cuántos alumnos van a poner en cada clase, es dependiendo de cuántos padres dan sus respuestas a la declaración de intención de regresar a la escuela, y en eso basaremos cuántos alumnos van a estar en las clases. Vamos a seguir con los tamaños de las clases pequeñas, siempre manteniendo la prioridad y seguridad, la prioridad primera de los estudiantes saludables de parte de las directrices de nuestro distrito y de la Junta Educativa del Estado de Illinois. For our next question, para la próxima pregunta, ¿qué plan hay para los estudiantes que están en educación especial o que tienen una IEP? What plan is there in place for students that are in special education or that have IEPs? So for in-person, we'll be working to follow the student's IEP and provide the services that are outlined in that. And then for our students who participate in remote learning, we'll work similar to what happened in the spring as a team to make sure that they have accommodations and modifications to the various coursework that they participate in and that their learning needs are being met remotely as well. And then any services that they may have received, we'll work on providing them via remotely. And if not, we'll work as a team to support them once we return to in-person learning and make up that time. Thank you, Mr. Dole. El señor Dole acaba de decir que el plan de estudios para los estudiantes que tienen educación especial o que tienen un IEP en persona van a seguir con las directrices que el distrito siempre ha mantenido. Para los estudiantes que tienen educación especial y que van a hacer aprendizaje a distancia, siempre vamos a tener acomodaciones para los estudiantes y sus familias, y vamos a trabajar como un equipo de liderazgo para asegurar que los planes de IEP siempre estemos en comunicación con las familias y que seamos exitosas con esos estudiantes. For the next question, para la próxima pregunta, this one is in English. My child is not willing, and I will read it in Spanish as well. My child is not willing to join in on the virtual video learning. I'm unable to enforce this when I'm at work. Will his grade be affected for not participating in this as long as his work is done? Mi hijo ahorita no está queriendo hacer el aprendizaje virtual o de video. No lo puedo enforzar cuando yo estoy trabajando. Sus calificaciones serán afectadas por no participar, mientras que de todos modos que su trabajo
se termine. So, We don't know what age the child is. I would recommend that that parent work with the principal of the building to talk about strategies to encourage the child to get online, or okay. any options that we might have to support the family. And just to add on to what Dr. Fredericks was just mentioning, if Daisy, you want me to pause, you can respond and then I'll add. Sure. La doctora Fredericks, que es la directora de la Escuela de Diamond Lake, dice que por favor también, antes que el doctor Jaraka haga su respuesta, también por favor de trabajar con el director de su escuela para que podamos trabajar juntos de cómo mantener a su hijo o hija enfocada en su trabajo escolar. Dr. Jaraka, you can go. I'm sorry about that. Yeah, I just want to, I guess what's the word I'm looking for? De-escalate the importance of grades and escalate the importance of learning. During a period like this, I think it's extremely important that parents recognize that grades are not the most important thing here. What's the most important thing is that kids are learning. And if by chance there's familial situations that prevent a child from being able to participate during the day, as Dr. Frederick said, we'll work with that parent, but also know that although they may not be able to participate in the synchronous learning, they may be able to participate, and they probably can participate with guidance at another time throughout the day with the asynchronous portion of the learning that's available. And if they can support their child, maybe not while they're at work, but at another time during the day, it would certainly be beneficial. Anything at this point is beneficial. Reading daily is beneficial. Communicating and sharing content information is beneficial. So I want to de-escalate the importance of grades and escalate the importance of learning. Thank you. El doctor Jaraka acaba de decir que, de nuevo, como dijo la doctora Fredericks, por favor esté en contacto con el director de su escuela para trabajar en diferentes formas de mantener a su hijo enfocado en el trabajo escolar. Pero otra cosa importante que dijo el doctor Jaraka es en estos momentos que estamos pasando, mientras sí nos queremos enforzar que los estudiantes estén aprendiendo, pero las calificaciones no es tan importante de queremos que los estudiantes estén aprendiendo algo. Trabajaremos con ustedes lo más que podemos para hacer acomodaciones para sus hijos que sigan aprendiendo en lectura o contenido también en sus casas, pero nuestra prioridad, además de las calificaciones, es de no parar el aprendizaje, de seguir el aprendizaje para los estudiantes. Y parece que el director Preble tiene un comentario. I just want to also emphasize that the relationship between not only the principal and the family, but also the teacher and the family is crucial to this. You know, we're able to work with anybody, whether you're in person or you're remotely learning, it doesn't matter. Keep those lines of communication open so we know what the needs are, and we can formulate a plan with the family and the student to create the most successful environment that we're able to. Thank you, Mr. Preble. El director Preble también dice que además de las relaciones que entre el familiar y los padres, el familiar y los directores, también hay que acordarnos de la relación con los maestros. Siempre estamos aquí para hacer las acomodaciones para ustedes, para seguir a los estudiantes enfocados, pero siempre utilícenos a nosotros y vamos a hacer la colaboración con ustedes para que los niños sigan aprendiendo. For the next question, para la próxima pregunta, se me hace mucho que vayan 5 días a la semana. ¿Se podría turnar 3 días y 2 días en casa? ¿Por qué tendría todo el día con mascarilla? It seems to me that 5 days a week is a lot. Can we switch off 3 days and 2 days at home? 3 days distance learning, 2 days at home. It is a lot for students to wear their masks all day. Their masks. I'm not sure who wants to respond to this one. Bhavna, you want me to respond to this? Yeah, or the principal's going to talk about school-specific schedules for recess. Okay, or mask breaks.
will any of the principals want to talk about school-specific schedules and mask breaks during this time? Voy a ver si uno de los directores quiere, si los directores quieren hablar específicamente a sus edificios y los descansos que los estudiantes van a tener durante recreo con sus mascarillas. Mr. Preble? So as far as the masks go, yeah, it's going to be, and you know, the younger the kids are, the more difficult we know it's going to be. So we are working with our teams to build in schedules and things that contain mask breaks and what that looks like, how often it is. And again, it goes back to just working with everybody involved to create the most successful environment that we can. So we know that it's going to be difficult, but we also know that it can be done. It's just a matter of working with everybody involved and making sure that we're creating opportunities so that we can be successful in this plan. Okay. Okay, dos cosas que acaban sido comunicadas de la administración es, primero, en la primavera tendríamos la opción de comentarios de familias y muchas de las personas dijeron que querían horarios concretos y eso es nuestra prioridad también, de tener horarios concretos para los estudiantes para que sientan algo consistentemente. De parte del director Preble dice que al nivel de los edificios, dependiendo de la asistencia de los estudiantes, los horarios, vamos a tener descanso para los estudiantes durante el recreo, porque sí entendemos que es algo difícil de pedirle a los niños que usen sus mascarillas todo el día, pero es algo en nuestro plan que estamos detallando para que los estudiantes tengan ese descanso de las mascarillas, porque entendemos que es algo difícil para ellos. For the next question, para la próxima pregunta, ¿sería el mismo maestro en persona y a distancia? Will it be the same teacher in person and distance learning? Sí. La próxima pregunta. Next question. Daisy, that may not be true for Diamond Lake School. Okay. Because our goal is to have smaller, intimate groups. It could be the same teacher, but it may not be. But if it is not, or no matter what, the grade levels will work together. And if we're distance, when we return to school, the children will certainly have the opportunity to get to know their teacher and transition back. But I know at Diamond Lake School, I can't guarantee that it would be the same teacher in person or in distance learning. Okay. La doctora Frederick. Oh, I'm sorry, Daisy, go ahead. La doctora Frederick se acaba de decir que de parte de la escuela de Diamond Lake, eso a lo mejor no sería cierto. Los estudiantes a lo mejor van a tener los diferentes maestros en persona y a distancia, pero de todos modos, si los estudiantes están a distancia, queremos que tengan esa relación con su maestra y que tengan esa comunicación y relación con sus maestras al regresar al otoño. El director Preble también tiene otro comentario. Mr. Preble. Yeah, I just wanted to piggyback on Diamond Lake. That for the intermediate school, that is the intention, although we can't guarantee it either until we know exactly what our numbers are coming back and how programming delivery will actually look. But that is definitely our intention. Yeah. Okay. El director Preble acaba de decir que también para la escuela intermedia es la intención de tener la misma maestra en persona y a distancia. Por ahorita no podemos darle la respuesta concreta porque tenemos que ver cuántos estudiantes vamos a tener de asistencia dependiendo de las encuestas que hemos mandado de los padres. Sorry, Mr. Cunningham, I know you had a question. That's okay. I was just going to say I was nodding because at the middle school, we're probably the most likely to have the same teacher because of our classes become more specialized for a number of different reasons. Though, of course, as they've alluded to, it's not guaranteed, but it's more likely at the middle school. El director Cunningham acaba de decir que para la escuela secundaria eso sería más posible para ellos porque tienen los espacios más específicos, pero es algo que a lo mejor vamos a ver más en la escuela secundaria.
También otro comentario de nuestros administradores es para que tengan en cuenta ustedes, los padres también y las familias, la comunidad, es que además de las encuestas que hemos mandado a los padres y las familias para ver cómo se sienten confortables o no confortables en mandar a los estudiantes de regreso a la escuela, también tenemos las encuestas que hemos mandado al personal, también siendo la prioridad de la salud de ellos también. En cuanto tengamos los números exactos de los maestros y todo el personal que se sienten confortables, de nuevo siendo su salud la prioridad, también vamos a saber la colocación de todos los maestros. For our next question, ¿cómo se manejará la cuestión del distanciamiento en los horarios de descanso en la escuela? How will we maneuver the social distancing during the hours, during break hours at school? Mr. Preble? That's going to depend on the buildings. They're going to be building specific. We have an outline based on district directive that's in our roadmap document, but then it's going to be building specific because all three of our buildings, even though the middle school and the intermediate school are in the same building, they're laid out differently. So we have, our teams are working on exactly what student traffic flow would look like, spacing would look like in any scenario. So we are currently forming those plans, but again, it will look a little bit different at all three of the schools. Okay. Muchas gracias por su pregunta. El director Preble dice que esto va a ser específico a la escuela. Diamond Lake va a ser diferente, la escuela intermedia de West Oak va a ser diferente y la escuela secundaria de West Oak también va a ser diferente porque tenemos diferente número de estudiantes y dependiendo de cuántos estudiantes vamos a tener en cada escuela, eso nos va a dirigir cómo se van a ver los pasillos y el distanciamiento social y cómo colocamos a los estudiantes durante los horarios escolares. For the next question, para la próxima pregunta, ¿cuándo comienzan las clases virtuales? When do virtual classes begin? Virtual classes, Daisy, would begin the same time that in-person learning would begin. It would follow the regular school calendar, which I believe, if I remember correctly, is August 27th. I believe August 24th, sorry, August 24th. El doctor, thank you. El doctor Joraca acaba de decir que las clases virtuales seguirán la programación del regreso, los mismos horarios de cuando los estudiantes regresan a la escuela en persona. Por ahorita tenemos eso programado para el 24 de agosto, pero es algo que también para el 4 de agosto que va a votar nuestra junta educativa. Next question, para la próxima pregunta, ¿van a contratar más personal para desinfectar a todas las áreas cuando los alumnos estén en la escuela? Will you be hiring more personnel to do cleaning in all areas while students are in school? We're going to be bringing some of our night custodians in during the day to help with more frequent cleaning that's needed. And then we'll have a little additional staff that'll assist deep cleaning at night. El señor Rogers, que es el director de finanzas y operaciones, acaba de decir que vamos a tener el personal que trabaja durante la noche, que estén también presentes para ayudar con desinfectar y la limpieza durante el día. Thank you, Mr. Rogers. For the next question, we have, para la próxima pregunta tenemos, mi hija recibe clases especiales. ¿Sí van a seguir así virtual? My daughter receives special education classes. Will those continue to be virtual? Yeah, we'll work with, based on the IEP team, we'll work as a group to make sure that the students have the appropriate access to the curriculum and that they're supported so that they can be successful. Thank you, Mr. Dole.
el señor Joel acaba de decir que siempre vamos a asegurar que que tengan los materiales y las acomodaciones para que los estudiantes de las clases especiales sean exitosos, pero también esto depende de las respuestas que los padres decidan para sus hijos. Next question para la próxima. ¿Cómo se calificará la clase de educación física para los estudiantes de educación virtual? How will you grade PE for those students in virtual, in distance learning? Mr. Pebble. To speak from the intermediate school standpoint, I want to echo what Dr. Jaraka had mentioned earlier. It's more about learning than it is about grades at this point, but our intention is to mirror our in-person as much as we can for our remote learning. And based on the skills that students are learning, we can assess from that. We have, again, teams working on our academic and instruction delivery and what those assessments might look like. Thank you. El director Pebble dice, similar de lo que dijo el doctor Jaraka, ahorita nuestro enfoque es, mientras que las calificaciones sí son importantes, más importante es que los estudiantes sigan aprendiendo. Queremos que siempre se desarrollen y sigan aprendiendo. Y nuestro equipo de maestros también siempre ahorita están trabajando para desarrollar sus planes de aprendizaje para los estudiantes de clase de educación física. For the next question, para la próxima pregunta. Mi hija recibe clases individuales y me gustaría saber si va a tener igual de educación porque ella se distrae mucho aquí en casa y yo sé lo mejor para ella es ir a la escuela, pero me preocupa mucho por lo del virus y tenga en contacto con otros niños. My daughter currently receives individual classes and I would like to know if she will receive the same education because she gets distracted very easily here at home. And I know that what's best for her is to be at school, but also I'm concerned about the virus and for her to be in contact with other students. Yeah, just to respond to that question, Daisy, I think we all empathize with those dynamics, the fear of both, the contagiousness of the virus and then also the importance of effective instruction. I'll just kind of refer back to what Mr. Dole had mentioned earlier. If she does receive some sort of specialized education services, Mr. Dole and the special ed teams will work to provide the best possible solution to those educational needs based on the individual. Thank you. El doctor Jaraka acaba de decir que nuestros sentimientos son, siempre son iguales como los de ustedes, de las preocupaciones que tienen nuestros padres. Y como dijo el señor Joel, siempre queremos trabajar con ustedes, que si tienen los estudiantes, si reciben diferente educación, como su hija está recibiendo clases individuales, trabajaremos con ustedes para colaborar para que los hijos de ustedes sean más exitosos. Para la próxima pregunta, for the next question, la forma es para que los niños no regresen en persona a la escuela, la que se entrega el 2 de agosto. The form that we sent is that for students to not go back to in-person, the form that was sent on August 2nd. If it's okay, I can answer the question. La forma que mandamos es una encuesta para ver de qué confortables se sienten los padres y ahí es donde van ustedes dar su opinión y sus comentarios. La decisión de ustedes si van a regresar sus hijos a la escuela o no, y también tienen una parte para dar sus comentarios de individual, cómo únicamente los afectan a sus familias. For the next question, para la próxima pregunta, ¿desde qué grado van a exigir la mascarilla? ¿Qué piensan hacer para que los niños pequeños la usen todo el tiempo que es requerida?
En las clases, ¿cuáles van a ser las normas de limpieza para los alumnos antes de entrar? Okay, so she has 3 questions. The first one is, at what grade level are we asking for students to wear face masks? And what do we think of this? What do we think of the smaller students that have to use, that it's required for them to use face masks all day? And what are our guidelines for cleaning for those students before they enter the school? I can answer definitely the first 2 questions, because it sounds like it was pertaining to younger children. Even students, if they're in our preschool program, would be required to wear a face mask the whole time they're either on the bus or in school. But we also understand that may be challenging for students, and we will work with our teaching staff to put in mask breaks as well as hand sanitizer breaks throughout the day. Sorry, Dr. Frederick, can you repeat at what grade do we require the face masks to be worn? I missed that part. In preschool, anytime the students are on the bus or in the school building, they are required to wear face masks for all grades. ¿Desde qué grado? La doctora Fredericks dice que desde preescolar, que es la preschool, están requeridos a usar las mascarillas también hasta cuando se suban a los autobuses. And for the second question, I apologize if I missed that. What do we think of the smaller students that have to use the face masks all day because it is required of them? Well, we will be building into our daily schedules face mask breaks, but students will do what their teachers are doing. So our teachers will be great role models for them, and they should be getting used to them already since they are a requirement in the community. So we understand that they will need to have a little bit of time here and there without them, but for the most part, they will be expected to wear them throughout the day. Los niños, lo que dice la doctora Fredericks es, por ahorita sabemos que los estudiantes es algo que es requerido también en la comunidad, pero también vamos a dar de ejemplo las maestras y los maestros en los edificios, y siguiendo trabajando con los estudiantes también mientras planificamos los descansos de las mascarillas. En las clases, ¿cuáles van a ser las normas de limpieza para los alumnos antes de entrar? Se me hace que el señor Rogers dio esa respuesta antes, dijo que vamos a tener personal que normalmente trabajan en la noche, que van a trabajar también durante el día para ayudar con la limpieza de todas las escuelas. I just answered the third question, which is something that Mr. Rogers answered before about the increasing cleaning. También todas las directrices están en nuestro sitio web. Si van, nada más un recordatorio, y es detallado el plan donde pueden ver, si pueden, van a poder ver las presentaciones, pero también detallado la hoja de ruta de regreso a la escuela. For the next question, para la próxima pregunta, mi frustración es por qué no puedo ayudar a mi hijo, por qué no sé manejar la computadora y a él le afectaría sus calificaciones. My frustration is because I am not able to help my child, because I don't know how to maneuver or work with a computer or a laptop, and for him it'll affect his grades. Again, we definitely encourage all families to work with the school principal or the teacher. Let us know any individual challenges that are going on, and we will certainly work with each individual family to support and to make sure that we can help the child's educational progress. Sorry, Dr. Fredericks, can you repeat that one more time? I think I'm going to make a suggestion also to reach out to our technology help desk about this so we can help them through that. Yeah, basically it's definitely just reach out. So we are all here for all of our families. So whether it's any of the building principals, whether it's technology department, the classroom teacher,
we certainly understand that there are new challenges, and we definitely want to partner with the community to address any individual concerns as they come along. Okay. La doctora Fredericks acaba de decir que nosotros siempre estamos aquí para ayudarles. Por favor, de trabajar con los directores de las escuelas, las maestras. Si no saben manejar las computadoras o tecnología, también tenemos nuestro grupo de tecnología que siempre están disponibles para ayudarles a ustedes. Y también, de nuevo, tenemos en nuestro sitio web un lugar donde puedan nos pueden llamar también al distrito escolar, verdaderamente. Nos pueden llamar a la oficina del distrito si hay algo que necesitan ayuda para manejar las computadoras, para ayudarlos a ustedes y a sus hijos. Mr. Powell, were you going to say anything? Yeah, I just wanted to add, we learned so much in this past spring with doing things remotely that one of the things we did learn was that sometimes we may not have heard from a student or a family for a day or so. And when we reached out to find out, is everything okay? Do we need anything? And this was exactly the problem. They weren't sure how to navigate some of the things. If there's any issues with not knowing what to do, not sure how to operate something, please reach out to us immediately. Our whole staff is willing to help. But it does, it takes us from our end sometimes a little while to figure out that is a problem that you're having. But if you were to reach out to us right away, we can solve that problem immediately. De nuevo, el director Pebble está diciendo que nosotros siempre estamos aquí para ayudarles a ustedes a navegar tecnología. Nosotros entendemos que ahorita es algo muy difícil para todos los papás para requerir de ustedes, pero por favor les urgimos que siempre estamos aquí nosotros para ayudarles, sea los maestros, sea la administración, sea los directores. También ustedes como están aprendiendo, también nosotros, pero necesitamos saber con qué necesitan ayuda. Por favor, de nuevo, si nos necesita llamar, si tiene que hacer una cita para venir, nosotros siempre estamos aquí para ayudarles a navegar con esas situaciones. For the next question, para la próxima pregunta, ¿cómo harán las clases a distancia y en persona con el mismo maestro? How will you run the DLO classes, distance learning classes, and in person with the same teacher? I was going to say, I'll keep jumping in, but I think it's going to depend on the building, but the intention is to, again, mirror at the intermediate school. I'll answer specifically for my building. The intention is to mirror the in-person instruction as much as possible. That may mean live streaming for part of that live instruction. That's what I would like to do. We're still working on the details of that, but that would be the most beneficial because then the remote learning becomes the most authentic it can be. Students are receiving the same message as those, whether you're in person or remote, you're getting the same lesson delivered by the teachers. And then at the intermediate school, we will plan on providing some individualized instruction time around that live lesson. Okay. El director Prebble dice que por ahorita lo que queremos es, estamos pensando que también disponible vamos a tener clases de instrucción virtual y en vivo, y eso ayudaría con el aprendizaje que las maestras van a tener en persona y que los estudiantes puedan tener acceso en las casas. So additionally, if there's live streaming the classroom, it's live streaming the teacher and the board and screencasting the presentation or what's being instructed, not live streaming the entire classroom, which means the rest of the students. El director de comunicaciones de nuestro distrito está diciendo que las clases virtuales en vivo, que también podremos tener la opción de eso, no va a ser todo el salón de clases, sino va a ser la maestra y va a ser la maestra, el pizarrón electrónico de los maestros, que es lo que van a poder ver virtualmente. For our next question. I'm not sure if you wanted me to touch base again about Diamond Lake, but we will not necessarily have the same staff doing both because we truly understand that our little guys can't just watch a classroom taking place. They need that consistent interaction with a small group. So for my building, it may not be the same person, but we'll certainly always make sure
that students are connected with all staff members. La doctora Fredericks acaba de decir que para el edificio de ella, como los estudiantes están más menores de edad, a lo mejor no van a tener el mismo maestro a distancia que en persona, pero vamos a trabajar para que los grupos sean más pequeños y tengan la misma relación con el maestro para seguir el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. For the next question, para la próxima pregunta, los estudiantes en West Oak Middle School van a estar en diferentes autobuses que los de intermedia. Will the middle school students be on different school buses than intermediate schools? Yes. Sí, ellos van a estar en diferentes autobuses de la escuela secundaria a la intermedia. For the next question, para la próxima pregunta, ¿cómo va a trabajar un maestro en persona y en distancia? Sería muy difícil para los maestros y los alumnos no recibirían la enseñanza adecuada. How will a teacher how will a teacher work with in person and at a distance? I feel that that it's very difficult for teachers and students, and they won't receive the same education. I think, Sorry, Mr. Preble, I was just going to chime in and say that yes, it is different than in-person instruction, but requiring, but in order to provide both models and to do our best to ensure the safety of our students, we're looking at this model to potentially mitigate the risk of having that large number of students. Again, Mr. Preble, you could probably chime in here more specifically about your building, but I just wanted the questioner to be aware of that. yeah, I think it depending on the building, depending on the grade level, it all depends on the design of the instruction delivery as well. What do those lessons look like so that we can build time in to provide a whole group lesson. So again, as I mentioned earlier, those remote students and in-person students are receiving the same message, but then there's also time for our teachers to work with students more in either small group or individually, regardless if they're in person or remote, so that we can make sure those skills are being delivered. Entendemos que va a ser algo que es difícil para los maestros hacer en persona y en distancia, pero de todos modos nuestra prioridad sería de traerles a los estudiantes la misma instrucción para que sean exitosos ellos en la casa, y por eso estamos trabajando para la planificación de cómo se va a ver la instrucción de las dos cosas, en persona y en distancia. Por ahorita tenemos tiempo para 2 más preguntas para preparar para nuestra próxima reunión que empieza ahorita a las 7. Vamos a dar todas las respuestas que no hemos tocado todavía, y lo vamos a poner en nuestro sitio web. So, si están mandando preguntas y no son las próximas 2 preguntas que vamos a responder, por favor de fijarse en nuestro sitio web en los próximos días, porque ahí es donde vamos a dar las respuestas. De nuevo, por ahorita vamos a dar preguntas para 2 más, y quiero darles las gracias ahorita nada más por atender hoy, y la Junta Educativa de nuevo para recordarles a ustedes, van a hacer su decisión final para el regreso escolar el martes 4 de agosto. Sorry, we have time for 2 more questions before we can we move on to our 7 o'clock virtual meeting. Every other question is going to be we will answer within the next couple of days and post it on our website. And also just a reminder that our board will be making their final decision at the August 4th Board of Education meeting. La próxima pregunta es, ¿la escuela tendrá pruebas disponibles para COVID-19 o harán scans diariamente? Will the school have COVID testing, or will they be doing, or will we be doing scans daily? I don't know if that means like temperature checks. It just says scans. Schools will be doing temperature checks prior to entry for both students and staff. Vamos a revisar las temperaturas para los dos, el personal y los estudiantes, antes que entren a los edificios. And then as far as will we have COVID testing available at the school, si vamos a tener pruebas disponibles para COVID-19 en las escuelas, la
respuesta es no. La última pregunta, for the last question, is, ¿qué va a pasar si el estudiante no sigue las reglas? What happens if a student does not follow the rules? I'm assuming it refers more to social distancing or wearing masks. Estoy pensando que se refiere más a no usar las mascarillas o con las directrices de distanciamiento social. I'll start and then I'll yield to, not to put Dr. Fredericks on the spot, but she has a great way of wording this, especially for the little guys. But we understand this is going to be difficult for everybody. And it all starts with the education when we first get to school and arrive in the morning and get our kids together and really teaching the expectations of what social distancing is, what it looks like, what we need to do and why we need to do that. And as long as students have that understanding and we continue to work on that, that's going to be the biggest piece. The reality of 100% of our students being able to manage the masks and all the social distancing day one, minute one, is probably, I think we're realistically know that that's unlikely, but it's all about the education, just like it is for anything else that we teach in school, what those expectations are and how that looks in our environment. Thank you. Para responder a la última pregunta, el director Pablo acaba de decir que vamos a educar a los estudiantes, así como es en el trabajo que hacemos, educarlos antes que lleguen a las escuelas, saber las expectativas de ellos para seguir las directrices de la escuela. Y entendemos también que es algo muy difícil para ellos, pero de nuevo seguir dándoles un ejemplo de parte de los maestros y todo el personal para seguir estas directrices, para mantenerlos a ellos saludables y a todos los demás, porque esa es nuestra primera prioridad. De nuevo, muchas gracias. Las últimas preguntas que no tenemos tiempo para ellas, las puede ver en nuestro sitio web en los próximos días. Muchas gracias por atender esta sesión de padres de preguntas y respuestas. De nuevo, nos puede llamar, nos puede enviar correo electrónico si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario, lo que sea. Nosotros siempre estamos aquí disponibles para ustedes. Y de nuevo, la decisión final de nuestra junta educativa será el 4 de agosto y por favor de chequear su correo electrónico, los textos de mensaje y siempre también estamos comunicando por teléfono. Muchas gracias por atender de parte mía y de parte del Distrito 76.